Aracena, villa blanquibermeja que se tiende al sol de Huelva sobre los primeros fruncidos de la Sierra Norte, aprieta sus casas encaladas por la angostura de un enrevesado entramado de calles para encerrarse en el lejano pasado histórico en el que fue asiento de los primeros pobladores de Iberia y atractivo de primer orden por la riqueza minera que ofrecían sus tierras. A los pies del Cerro del Castillo, bajo el cual discurre un laberinto de pasadizos y lagos que forman la llamada Gruta de las Maravillas, Aracena también se ha enriquecido con el legado de culturas milenarias y con la maravilla del toro bravo, el toro que en nuestro tiempo cría en esta finca la familia González Sánchez Dalp. La finca está en el término municipal de Aracena, provincia de Huelva. Es una finca de 1.300 hectáreas y los cercados son de distintas medidas. Tenemos cercados de aproximadamente 4, 5, 10 hectáreas para apartar las corridas de toros y calculamos unos 14 cerrados de ese tipo y después cerrados más grandes ya de 20, 30, de 40 hectáreas. Por los senderos encharcados de Monte San Miguel vienen a galope estos toros de pelos negros y castaños, acompañados por la berrenda parada del cabestraje. Son los descendientes de aquella gran torada que se trajo a los campos linderos con la urbe de Aracena un torero alejado voluntariamente de los ruedos que ganó en ellos fama y fortuna. Aquella para gloria de la fiesta de los toros, esta para adquirir la mitad de una de las mejores ganaderías españolas de todos los tiempos. Tras los toros, acompañado por el mayoral y el vaquero, cabalga uno de los hijos de aquella gran figura que llenó con su nombre los carteles de una añorada época del toreo, Manolo González. Guardados ya los vestidos de torear, un buen día del año 1974 el gran Manolo González enfiló la dirección de la finca Los Derramaderos. Pues la ganadería la compró Manolo González, que fue matado de toro, mi padre. La compró en la década de los 70 a ese grandioso ganadero que fue don Carlos Núñez, que fue tan importante para las fiestas. Y bueno, pues le compró la mitad de la ganadería porque le gustaba este tipo de encaste, que proporcionaba muchos triunfos a los toreros, y por su afición y por dejarnos pues a sus hijos la continuación de tener la suerte de poder ser ganaderos, ¿no? Bueno, mi padre se decantó por el encaste Núñez porque él fue matado de toro y se puso delante de mucha ganadería y muchos encastes, y siempre entendió que el toro de Núñez pues era el que más se aproximaba al ideal para el triunfo suyo y el de sus compañeros, ¿no? Por su raza y su nobleza y su forma de galopar y su comportamiento ideal para poder crear arte. Ignacio González Sánchez Dalp vigila la herencia bovina que dejó su padre en estos campos. El toro de Núñez, que tantas virtudes atesora, extraídas de las propias que caracterizan a las razas oriundas de Villamarta y Rincón, los dos encastes que predominan en las reses que llegaron desde las tierras gaditanas de Barbate. Algunas de las reses que ahora ventean los aires de Monte San Miguel presentan una fisonomía que delata su procedencia Rincón por la villa de Núñez, si bien en época reciente se han añadido unas gotas de Torrestrella. Uno de los hijos de Manolo González, Manuel, heredó del gran artista su vocación torera. Vistió de luces y, como su padre, considera que esta experiencia es muy importante a la hora de la selección y el manejo de la ganadería. Una ganadería que luce dos hierros, según el último guarismo del costillar. Es bastante distinto cuando uno se pone delante del toro, o se ha puesto delante del toro, para después criar los toros, ¿no? Porque ve los defectos, le ve mucho más peligro, le ve muchas más dificultades que el que, por supuesto, no se haya puesto delante de un toro. Eso está muy claro, ¿no? Él
inculcó a la familia pues que el toro tiene que tener raza, tiene que tener bravura ante todo, pero una bravura con una nobleza para que el torero pueda hacer su arte para poder triunfar y el público se divierta. Eso es una idea de mi padre, como era la misma ganadería, tanto el hierro de la I, que era de Juan Belmonte, al otro hierro que le compró a Carlos Núñez, el hierro de Churriana, como tenían el mismo encaste y dividió la ganadería en dos partes iguales, y era la misma cosa, pues solamente para cuando él iba al campo y miraba a los toros, pues sabiendo cuál es el par y el impar, sabía de qué hierro venía, ¿no? Los dos hierros que identifican al ganado que crían los González Sánchez Dalp se graban a fuego sobre las reses sin otra particularidad que el número de serie que las identifica. El torero Manolo González había comprado a los hermanos Núñez, junto con la mitad de su numerosa ganadería, el hierro que se anunciaba con el nombre de la finca Churriana, pero como también adquirió otro hierro, propiedad de Juan Belmonte, una especie de candelabro surgido de una Y que puso a nombre de su esposa, Socorro Sánchez Dalp, decidió colocar el primero a las reses marcadas con los números pares y el otro a las que llevaban los impares. Así pues, los hierros no responden a reatas o encastes diferentes, sino al capricho numérico del fundador de la ganadería. Por este motivo, en los carteles se anuncian los toros que se embarcan en estos cerrados con los nombres de hermanos González Sánchez Dalp, hierro de Churriana, y González Sánchez Dalp, hierro de Belmonte, o lo que es lo mismo, toros con número par e impar respectivamente. Ambas ganaderías están a nombre de sendas comunidades de bienes repartidas equitativamente, una en la que figuran los hermanos Socorro, Javier e Ignacio, y otra de la que son titulares Matilde, Carlos y Manuel. Todos ellos grandes aficionados al campo y a la fiesta taurina. Ignacio, excelente garrochista, se encarga a menudo del apartado y distribución en cerrados de las corridas de toros de los hierros familiares. En este cerrado está la corrida de toros que va a Madrid, ¿no? En una camada de toros que 8 toros reúnan las condiciones que la Plaza de Toros de Madrid requiere, pues no es fácil, ¿no? Y sobre todo si es pareja, ¿no? Que lo importante y lo que nosotros siempre procuramos, que las corridas de toros vayan muy igualadas. Y bueno, que estén en tipo, claro, porque eso ayuda, las hechuras del toro ayudan a embestir. A pesar de la fragmentación societaria de la ganadería y de la complejidad de las particularidades descritas, lo cierto es que en este lugar donde brotan tréboles salvajes entre encinas y alcornoques, el toro que se cría es conocido como el de Manolo González. Un toro de frente y testuz rizadas, bien armado, que ofrece tanta seriedad como nobleza en la mirada. Aquí están a buen recaudo los lotes de toros que saldrán a los ruedos luciendo también dos divisas diferentes, la azul y encarnada y la azul y amarilla. Son los toros que provienen de los que se trajo a sus campos de Huelva uno de los pocos toreros de fama que ha conseguido triunfar en esta faceta de criar reses bravas. Desde la fundación de la ganadería, los criterios selectivos han sido considerados como uno de los más escrupulosos y exigentes de nuestro campo bravo. El torero Manolo González buscó un tipo de toro determinado, pero apoyado siempre en la indispensable condición de integrarlo en una ganadería enrazada. Sus hijos han seguido la misma pauta.
Esta ganadería es una ganadería enrazada y que proporciona muchos triunfos. Entonces digamos pues que van buscando eso, ¿no? Porque el espectáculo abarca eso, la movilidad del toro, la cometividad, la bravura y que permita el triunfo al torero. Nosotros, por ejemplo, los tentaderos exigimos siempre una tónica bastante alta, tanto en macho como en hembra. Pero también depende mucho el factor suerte y sobre todo el tema que es la naturaleza. La naturaleza, hay años que cambian el carácter de los animales y eso pues influye en que se nos van, no solamente a nosotros como ganaderos, sino a muchos ganaderos se nos van de las manos. Hay tantos factores que influyen en la cría de esta especie tan singular de la raza bovina. Se muestra tan apacible en la inmensidad del campo. Son tan insondables las reacciones de un animal que almacena los atributos biológicos de la bravura cuando ha de afrontar el momento crucial de su lidia. A los ojos del observador que desconozca el carácter agresivo de estos rumiantes que pasean con solemnidad sobre el verde tapete de la pradera, ejemplares como este colorado ojinegro parecerá una de las unidades rezagadas del pacífico rebaño. En cierto modo así es. Los toros viajan con tranquilidad hasta el lugar donde se encuentran otros hermanos de camada que esperan el feliz momento de compartir el pienso que habrá de reforzar su alimentación natural. En los cerrados, delimitados por viejas traviesas de ferrocarril plantadas con firmeza y unidas entre sí mediante enlistonado ligero, se reúnen los toros de saca, los que habrán de lidiarse esta temporada. Son toros generalmente agrupados en lotes de 8, atendiendo a su volumen y a lo ofensivo de sus defensas. Cada año se lidian entre 8 y 10 corridas de toros. En Monte San Miguel solo se ven toros de distintas edades. Las hembras se recogen en otros campos, fuera ya de la provincia de Huelva. Las vacas están en la zona allí en Montellano, una finca que se llama San Pedro, y allí tenemos a las niñas, como se pueden decir, todas las niñas con las niñas y los niños con los niños, ¿no? Los niños están aquí en Aracena, en la finca Monte San Miguel, que es donde se crían, ¿no? Y se crían bien, porque en estos campos de Aracena el monte es bajo pero tupido, y la tierra fértil y esponjada para hacer brotar el pasto con las primeras aguas del otoño o la primavera. No obstante, los toros deben tener una alimentación complementaria a la que consumen por nacimiento espontáneo. En los morriles metálicos, la paja y el pienso se mezclan en proporciones adecuadas para que el ganado se nutra de forma equilibrada. La alimentación, el manejo y la sanidad son, además de la selección, los pilares que deben fortalecer la estructura de toda ganadería. Los toros saben dosificar su ración del menú, que se les sirve a diario para completar el permanente consumo de hierba. El colorado se emplea con voracidad a vaciar su pesebre, mientras el negro zaino que le acompaña da por terminada la operación. Otro colorado, más rezagado, observa desde la distancia el intento de invasión del pesebre vecino por parte del toro negro. Tras una leve y breve resistencia, el colorado claudica y cede su comida al insolente glotón. Cuando se arrepiente de su generosidad y el hambre llama a su estómago,
el toro colorado encuentra la cerril oposición del invasor. En el campo bravo, los más fuertes y audaces son los ganadores. Los que han defendido con autoridad su parcela y su morril, saborean los alimentos y ejercen las funciones propias de su condición de rumiantes. El instinto rebañego del toro de lidia facilita su agrupamiento al aire libre. Las charcas y los pesebres suelen ser los complementos que favorecen las reuniones incluso entre animales de distintas edades. Las refriegas posteriores a la comida son discordias veniales. Monte San Miguel es una finca dotada de abundantes alimentos naturales. Pues hombre, nosotros nos va bien, es una finca bastante sana, porque la sierra es muy sana y la bellota pues da mucha fuerza, ¿no? Pues nosotros estamos contentos con esta zona. Los toros de Manolo González disfrutan por estos pagos de la generosidad de la naturaleza. Este grupo de cuatreños corretea con alegre ritmo junto al vallado. El ganadero controla sus escarceos y ordena el regreso a un lugar determinado dentro del cerrado. Son 8 hermosos toros, 6 negros y 2 colorados que serán embarcados en breve para salir al palenque de una plaza de superior categoría. Los Núñez de Manolo González se mueven dentro del espacio que les ha sido asignado en la finca y corretean antes de mostrar su refinada morfología. Como la de este colorado ojinegro y bocidorado, un claro exponente de la línea Rincón que se cría en los campos de Aracena. Realmente la incorporación reciente de ganado procedente de Torrestrella por la vía de Guadalest se ha realizado con el propósito de reforzar el carácter y desarrollar más el cuarto delantero de los tradicionales Núñez que habitan en Monte San Miguel. Este toro ensabanado, botinero y alunarao destaca entre la negritud del pelo que predomina en el ganado de los hermanos González Sánchez Dal. Los toros se enlotan en grupos en función de su aspecto físico, esto es, igualados por hechuras. Los de cuerna menos ofensiva están preparados para salir a ruedos de plazas cuya categoría admite perfectamente un tipo de toro menos aparatoso, aunque no por ello menos respetable. El Núñez de estas tierras permanece fiel a la línea de su encaste. Los aportes de Domecq no son más que un regreso a los orígenes de ambos, el conde de la corte. No hay que hablar de Domecq, sino lo que hay que hablar siempre es del conde de la corte, que es donde vienen todas estas ganaderías, tanto de Núñez como la de Domecq. Entonces, pues si se puede refrescar, se llame Domecq o se llame a lo mejor Pepe, pues también sirve, porque no va a servir. Refrescar y probar cosas nuevas, siempre teniendo cuidado, ¿no? Porque esto es una cosa muy difícil para mejorar la ganadería, para darle más movilidad, para darle mejor carácter, para darle más bravura, porque no, no se puede parar uno en lo que uno tiene nada más, ¿no? Manolo González Sánchez Dalp nos ha hablado de sus toros sobre el decorado de fondo de una obra de arte de la arquitectura neomudéjar. Frente a los rústicos edificios habilitados para el personal de la finca se levanta, majestuosa, una espléndida mansión de fachadas vestidas con ladrillo caravista de caprichoso aparejo, en cuyos remates anidan las cigüeñas
y que sirvió de hospedaje a don Alfonso XIII cuando su real agenda le trajo por estos pagos. La arquería de sus huecos está recercada por un recamado de sardineles. Abundan los detalles de su aristocrático abolengo. Es una de las maravillas arquitectónicas del Campo Bravo español y su visita está recomendada cuando los estudiosos o amantes de la cultura de nuestro país viajan hasta la parte más occidental de Andalucía. La capilla muestra el ara revestida de cerámica esmaltada, al igual que el zócalo de sus muros interiores y una original colección de sillería y reclinatorios. Al fondo el retablo, de formidables relieves, infunde solemne carácter a este recoleto recinto eclesial, a donde los hombres del campo se refugian para cumplir con sus deberes y devociones religiosas. Los ganaderos elevan sus plegarias y los toreros, que en otros tiempos pasaban largas temporadas en la finca, hacían sus rogativas para que la suerte les acompañara cuando participaban en los tentaderos. Tentaderos que tienen por escenario esta placita con piso de albero, recortada en la llanura de Monte San Miguel por un muro perimetral de piedra revestida y encalada con remates de teja curva. Sobre los chiqueros, el palco principal o puente de mando desde el cual los ganaderos deciden el rumbo de la ganadería. En algunas ocasiones el tentadero de machos se ha realizado en la Plaza de Toros de Aracena, examinando minuciosamente un lote de toros para obtener sementales de garantía, operación que lleva implícitos serios riesgos y altos costes. Pero todo se da por bien empleado si los toros que lucirán estos hierros en los escenarios de nuestra geografía taurina cumplen las expectativas de sus criadores y elevan el prestigio de la ganadería que fundó un torero de filigrana, Manolo González. Bueno, pues este es el toro de la alternativa de mi padre, era de la ganadería de don Clemente Tazara. La alternativa la tomó en Sevilla en el año 48, de manos de Pepe Luis Vázquez y de testigo Manolo Navarro. Aquí está la foto que lo contempla, y la foto de la izquierda es la confirmación. Seguidamente fue muy pronto a Madrid a confirmar la alternativa, que se la cedió a Antonio Benvenida. Abajo tenemos un reportaje de la salida a hombros de esa tarde por la Puerta Grande de Madrid, con el que triunfó con el toro de Graciliano, que fue un toro que pasó a la historia, fue un toro muy fiero y fue el que lo encumbró. Se llamaba Capuchino, y son las dos fotografías estas que está dándole unos derechazos. Bueno, este es el cartel de la alternativa, es el que detalla pues el día, un día grandioso para él, ¿no? La ilusión de tomar la alternativa en Sevilla y de manos de dos figuras del toreo, ¿no? Este ha sido un toro que ha dado mucha gloria a la ganadería en casa. El toro se llamaba Clarín, se lidió en Madrid y yo creo que es uno de los toros más importantes en la carrera de esta gran figura del toreo, ¿no? Este fue un toro muy importante en la carrera de Emilio Muñoz, porque fue en su reaparición en Sevilla. Era un toro cinqueño muy serio y tuvo mucha raza y hubo mucho que exponerle, ¿no? Este es un toro muy bonito, muy en tipo de la ganadería, que se lidió en Málaga. Lo estoqueó Francisco Rivera Ordóñez y le cortó una oreja, estuvo con él, muy importante. Fue una faena preciosa la que le hizo. Son recuerdos de uno de los toreros más importantes de la segunda mitad del siglo XX y de uno de los ganaderos de Bravo más acreditados de la actualidad. Recuerdos que evocan la figura de este hombre inmortalizado en barro. Recuerdos que enlazan sus grandes gestas en el ruedo como torero y como ganadero, especialmente en el de Madrid. Desde su faena memorable al toro de Graciliano, a la soberbia que cuajó Manzanares al toro Clarín, con un hierro recién adquirido y grabado a fuego sobre su piel rojiza.
Desde que el gran torero Manolo González desapareció en el año 1987, los toros que se asoman por entre el enramado de la arboleda de Monte San Miguel se crían bajo las directrices de las sociedades familiares que han formado sus hijos. Unos hijos que han sabido dar continuidad a la gran ilusión que embarga a todo aquel que viste de luces y consigue alcanzar la cumbre del toreo. Escalar esa misma cumbre desde la otra ladera, criando con esmero a ese prodigio de la zoología que le empujó hacia ella, el toro bravo.